El día de hoy, en un rincón para mis cronopios, la lectura de los mejores pasajes de Contarlo Todo del escritor peruano Jeremías Gamboa. ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a su canal Un Rincón para mis cronopios. En esta ocasión voy a leerles, como les prometí en la reseña del libro Contarlo Todo, publicado en el año 2013 por la editorial Literatura Mondadori, leerles algunos de los pasajes que señalé. Como ya les indiqué en el video de la reseña, son más de 100 banderillas las que yo coloqué. Y bueno, ya les contaba la historia de Gabriel Lisboa, que soñaba con ser un escritor y empezó a ser redactor de la revista Proceso. Voy a iniciar con la primera banderilla, en la primera parte, que es cuando Gabriel Lisboa ingresa a la Universidad de Lima. Cuando ese periodo de supuestas vacaciones llegó a su fin y en el mes de abril regresé a clases para cursar la segunda mitad de mi carrera universitaria, la Universidad de Lima me pareció el patio de recreo de un grupo de mocosos que apenas conocían algo del mundo real. Los reconocí a todos allí. Llevaban sus sandalias y sus shorts, lentes oscuros sobre las narices con crema, polos precisos sobre las pieles bronceadas por el sol del verano, y recuerdo que los miré con rencor. Sin duda seguían ocupando ese lugar que yo había percibido, y sin duda aún percibía superior al mío. Todos habían pasado sus vacaciones en el norte del país o en sus casas de playa del sur de Lima. Algunos habían viajado a Europa o a los Estados Unidos. Habían vivido aventuras románticas y noches de juerga con las que yo ni siquiera podía soñar. Y sin embargo esta vez sabía, o pensaba así como una manera de defensa, que ninguno de ellos había vivido un verano tan intenso, arriesgado y lleno de conocimiento y aventuras como el que yo había experimentado en aquella redacción del centro de Lima, al lado de gente tan disímil y disparatada como Carranza, de Rivera o Vegas. Por primera vez sentía que tenía algo de lo que ellos carecían, algo con que defenderme del mundo al que estaba obligado a regresar. Bien, aquí Gabriel Lisboa nos está hablando de su proceso en el que regresa a las vacaciones después del verano intenso en el que estuvo trabajando para la revista Proceso, en el que tuvo varios jefes y se enfrentó a retos enormes de redacción en una revista tan importante. Entonces él, a pesar de no tener la fortuna de haber salido de vacaciones al extranjero, dice y explica que pues nadie de los que están ahí en la universidad sabrán o vivirán alguna vez el proceso tan intenso que él vivió para su formación. Bien, aquí esto se encuentra en la página 55 y apenas estamos conociendo al Gabriel Lisboa, cómo se va desarrollando en la universidad, qué percepción tiene del mundo y de los compañeros que lo rodean. Pasaré a la siguiente señalación, a la siguiente señal. Ok, el personaje Gabriel Lisboa crea un cuento que se llama La serpiente de lava. Y la serpiente de lava habla sobre un problema que él tiene en la piel, precisamente en el rostro, y que la serpiente de lava le sirve como una catarsis de este complejo que tiene, de varias cicatrices, de varias marcas que se han formado en su rostro. Entonces señalé esta parte porque me pareció muy poética, muy linda. Y un proceso de desahogo, de catarsis, porque de algún modo sabía claramente que las lesiones en mi rostro habían empezado mucho antes, desde los días finales del colegio, pero nunca habían sido tantas ni tan profundas como para convertirme en tema importante. Durante el tiempo en que me preparé para la universidad e ingresé a ella, y durante los primeros semestres de clases en la Lima, es muy probable que su presencia haya contribuido de una manera decisiva a mi timidez, o haya mermado mi capacidad de relación con los demás, pero no al punto de explicar completamente mi reclusión ni mi malestar. Tenía muchas razones para no sentirme bien, y el acné era tan solo un mal adolescente en el que no deseaba pensar demasiado, una molestia que aparecía por temporadas y que por lo demás remitía o parecía remitir con el uso puntual de algunas cremas que veía en televisión o incluso sin el uso de ellas. Muchas veces desaparecía cuando salía de situaciones estresantes, como una tanda de exámenes finales o una entrega sucesiva de trabajos. Bien, escuchen, dense cuenta de la capacidad de narrar situaciones cotidianas, situaciones
de las problemáticas, de las situaciones que enfrenta un adolescente o un joven en plena etapa universitaria. Es una capacidad de narración que a uno le transmite y me llama mucho la atención que menciona esto del acné y de los complejos, porque pareciera que entre los escritores hay un arquetipo de desplazado, de ser uno desplazado, de realmente tener un problema que uno lo marca. Yo me pregunto si la escritura es uno de los medios que utilizamos para salir de complejos en nuestro cuerpo, ¿no? Estoy leyendo ahorita también el libro de Mientras escribo de Stephen King y bueno, me doy cuenta de que él tenía bastantes complejos. Bueno, voy a adelantarme un poquito más en la historia. Ok. Aquí tengo una banderilla rosa que, como les mencioné en el video de It, las uso para cuando el narrador o el escritor pone un pasaje sobre una mujer. No estoy seguro de qué sintió precisamente al leer mi relato y sobre todo cuando se encontró convertido en un personaje literario, que además era el narrador de un cuento y era mi padre. Desde siempre mostró total apoyo por mi vocación y mis intereses, y los promovió con energía y convicción, como seguramente ningún padre de ningún escritor habría hecho jamás. Lo recuerdo llegando a mi cuarto con uno de sus diccionarios en la mano, los anteojos caídos y una nueva sugerencia para usar determinada palabra que él secretamente amaba, digamos pusilánime o absorto, en determinada línea de mi cuento o en cierto pasaje descriptivo sobre la pizzería en la que trabajaba. No voy a olvidar jamás su expresión de orgullo y amor propio cuando, luego de unos meses, descubrió una de las palabras que había sugerido de la versión de mi relato que apareció en la revista de la Universidad de Lima, que incluyó todos los relatos finalistas y ganadores, porque sí, La Serpiente de Lava ganó el primer premio de los Juegos Florales de ese año en la Universidad de Lima, en la categoría de narrativa, y aún recuerdo el día en que esperé los resultados toda una tarde, completamente solo, fumando como un tipo al que han condenado a muerte, y visitado constantemente entre clases, la oficina de bienestar universitario donde sabía que el jurado fallaría el premio de ese día. Bien, aquí, como les mencioné en la reseña, nos está narrando Gabriel Lisboa cómo es ganador del premio de su cuento La Serpiente de Lava, de un premio que se da en Perú, que se llama los Juegos Florales en las universidades. Entonces él ganó ese premio y esto lo alienta a seguir escribiendo. Voy a adelantarme un poquito más a la novela. Vámonos hacia la mitad para no extendernos mucho. Ok, tenemos otra pegatina rosa. Me costó algunos segundos reconocer a Jimena. Frente a ella, su pelo cepillado y el orden de sus facciones, la precisión de su traje sastre y el aroma de un perfume que jamás podría reconocer. Me sentí dolorosamente incómodo por el sudor que traía de la calle y que no secaba pese al aire acondicionado de la oficina, mi camisa pegada a la espalda por la transpiración, mis zapatos algo gastados y la precariedad de mi morral, que contenía la grabadora y las pilas, y la cámara digital con la que me tocaba entrevistarla. Hola, Jimena, le dije, con un tono que pese a mis esfuerzos seguramente no suena natural. El mundo es muy pequeño. Es un pañuelo, pero ¿cómo has estado? Jimena conservaba el acento típico de todas las chicas de la Lima, el mismo que seguramente trataría de ocultar en las reuniones de directorio junto a gerentes mayores que ella, que lucharían por no mirarle las piernas, y que conmigo no tenía cuidado de reprimir. Sus ojos barrieron el aspecto que traía y después se retrajeron, quizá incómodos por su pregunta. Aquí está narrando, si mal no recuerdo, una entrevista que le iba a hacer a una mujer y, y bueno, narra la percepción que tiene él de esta persona y cómo la mujer de nombre Jimena no se tiene que preocupar por cruzar la pierna frente a él porque lo ve como una persona sincera, respetuosa, ¿no? Y bueno, ya más adelante, como les comentaba en la reseña, conoce a Santiago Montero, uno de sus mejores amigos, un poeta muy, muy reconocido, muy avanzado, que escribía una poesía muy, muy bella y que en el transcurso de la historia va a tener varios acontecimientos con él, varios encuentros y desencuentros que estarán entrelazados con historias de amor
y hablarán de amistad y de cómo se dan los conflictos cuando uno tiene amigos y de pronto el amigo se enamora y el amigo se aleja y uno se siente solo, etcétera. Siempre he querido decirle a Santiago que aquella llamada es la que nunca podré pagarle salvo escribiéndola, y puedo imaginarme su rostro ahora, nítido, mirando las páginas de mi manuscrito, porque seguramente él será el primero en leer esta novela una vez que la termine. Y aquí pues nos da a conocer cómo es la amistad de Grande, ¿no? Él desea que Santiago, él le tiene respeto a Santiago y gran admiración, entonces él desea que Santiago sea de los primeros o el primero en leer su novela cuando es que esté terminada. Ok, vamos a la página 333. Yo no quería salir lastimado, eso le dije esa noche, y menos dentro de una figura en la cual solo participaba como consecuencia de algo que no me correspondía. Fernanda hizo un gesto de mareo, una mueca de agobio, y yo le volví a repetir que se tranquilizara. Todo saldría bien, solo debía concentrarse en resolver su situación con él, ver si de veras lo quería y decidir. Lo mejor, por supuesto, es que nos dejamos de ver por un tiempo hasta que ella se aclarara. Fernanda, el primer amor de Gabriel Lisboa, un, un acontecimiento importante en su vida, un triángulo amoroso tan fuerte, tan profundo, que realmente nos dejará sin aliento dentro de la novela. Aún recuerdo su respiración cortándose cuando me vio acercarme a ella y luego el silencio y la manera en que su cuerpo se abandonó por un instante. Fue un beso largo, ambos pegados a una máquina de bebidas y en él, casi como la manifestación natural de una necesidad, posé mis manos sobre sus caderas con toda la amplitud de que fui capaz con mis dedos. Algo innato ocurrió, algo orgánico, porque al separarnos ambos inmediatamente nos acercamos al pecho del otro y lo olimos con desesperación, o aspiramos violentamente el aire que se había generado entre los dos. Después nos abrazamos, y por primera vez sentí la delgadez de su cuerpo entre mis brazos, su cabeza que encajaba en mi barbilla. Fue un abrazo muy largo, mucho más largo que el beso, y creo que en él, en verdad, fue cuando nos encontramos por primera vez, porque ella se aferró a mí de una manera que no había sentido en Cecilia ni en Claudia, con un grado de desesperación y con un deseo que era mío también. Después de eso nos asustamos, porque caminábamos sin decir nada a través de los estacionamientos del mall, separados como dos amigos, sin la posibilidad de tomarnos de la mano o seguir abrazados, porque no éramos nada. Caminamos tristemente y yo noté que Fernanda no paraba de temblar. Yo sabía que iba a reunirse con su novio y posiblemente tendría que atravesar un largo interrogatorio aquella noche. Ok, más de Fernanda, nos da a conocer más de Fernanda, no les quisiera platicar más. En verdad, me gustaría mucho que consiguieran la novela, porque vale mucho la pena. Yo la sentí muy personal, la sentí muy entrañable. Yo creo que el escritor logró ser empático conmigo. Realmente me logré internar en esta historia. Es una historia muy bella, de amistad, de literatura, de amigos que comparten el mismo interés, la poesía, el mismo amor por las letras. Eso es magnífico. ¿Quién no quisiera como escritor tener amigos que estén interesados en la literatura, en la escritura? Pocas veces se nos presentan espacios para compartir nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras aficiones. Y Gabriel Lisboa lo encontró en Los Cuatro Amigos. Bien, voy a leer un pasaje por último, ya de las últimas páginas. No sé cómo describirlo claramente, Gabriel, pero es como si en él ya no hubiera dolor, como si escribir ya solo fuese ligero, casi automático, como manejar en una autopista libre y recta en la que apenas hay que coger el timón. Es probable que muchas de estas conversaciones se dieran en días distintos, por partes, en fragmentos, pero en la memoria de Lisboa forman parte de una sola conversación. Sin duda fue durante muchas tardes, porque el proceso de confección del libro fue largo, y en diferentes momentos Lisboa se ve conversando con Montero sobre él. ¿Logrará Gabriel publicar su libro? ¿Logrará el cometido? ¿Santiago lo leerá por primera vez? ¿Qué problemática, qué retos tendrá que enfrentar Gabriel Lisboa?
Esto lo averiguaremos leyendo Contarlo Todo, del gran escritor peruano Jeremías Gamboa. Hace poco se publicó el libro Cuba Stone en colaboración con Joselo de Café Tacuba y Javier Sinaí, que narra las crónicas de los Rolling Stone visitando la isla de Cuba. La verdad es que me causó mucha impresión esta colaboración. Me parece que vinieron a una feria del libro aquí en México. No estoy seguro si Jeremías Gamboa visitó el país, pero la verdad es que me dan muchas ganas de conseguirlo, tengo mucha curiosidad y sobre todo por la historia. Y bueno, qué mejor que Jeremías Gamboa y la narrativa de Joselo, que también ya tiene años en las letras. Y bueno amigos, esto fue todo en Un Rincón para mis Cronopios. Espero hayan disfrutado tanto la reseña como la lectura de los pasajes, y nos vemos la próxima ocasión con la reseña del gran escritor cubano Ernest Hemingway con su emblemático libro El viejo y el mar. Los espero hasta la próxima, que tengan buen día.